Mira, ese nombre llegó muy tarde en el proceso de la película y fue un proceso difícil, encontrar algo que reflejara un poco lo que encierra en sí la historia que cuenta el documental. Y obedece a una razón muy sencilla, es decir, la historia que se desarrolla en el documental es la historia de un adicto que estuvo 11 años sumergido en la calle del Cartucho, adicto al bazuco, al crack, y digamos viviendo unas experiencias muy fuertes como indigente, como habitante de la calle. Y a partir de ese momento, el documental lo acompaña con una cámara viva, siempre, digamos, silenciosa y testigo de sus acciones. Desde el momento en el que él decide dejar atrás las drogas hasta el momento en que definitivamente se incorpora, entre comillas, a la sociedad. No, fue un camino largo. Yo creo que yo no lo encontré, me ayudaron. Si tú ves el documental, la premisa, la primera parte tiene una cita de la Divina Comedia de Dante Alighieri, porque es un libro que a mí me conmueve profundamente desde hace mucho. Y en ese caso de la comedia, Dante tiene un maestro que lo guía, que es un Virgilio, que lo va llevando por los diferentes escenarios del infierno, del purgatorio, del paraíso. Pues en el caso de este documental, guardadas proporciones con una obra, digamos, monumental como es la comedia, en este caso del documental, esa construcción de la historia, de la narrativa, tuvo personajes muy valiosos y muy bellos a lo largo del camino. Es decir, Víctor Gaviria fue uno de los consultores que nos ayudó a construir el arco de la historia, a pensar alternativas de cómo narrar esto. Igualmente Lisandro Duque, dos grandes directores de cine a quienes admiro y a quienes aprecio personal y profundamente. Y por último, tuvimos la grata compañía de José Salcedo, que es un montajista español muy experimentado, que le asistió en montaje a Buñuel en una de sus películas, que trabajó con Almodóvar en casi todos sus filmes, que editó un documental que es un documental, digamos, importante en la historia del cine español, como es El Desencanto, y que nos ayudó de una manera desinteresada y apasionada. Él trabajó durante 2 años y medio visualizando el material del documental, cuando comprenderás que después de 10 años de estar recogiendo imágenes sin ningún camino ni ninguna preconcepción, pues tú te desbocas y al final de la historia teníamos 320 horas de material, que eran todo un reto de montaje, ¿no? Y José Salcedo tuvo la paciencia y la pasión para poder aproximarse a esas imágenes y empezar a encontrar y a sugerirme posibles caminos para contar la historia. Eh, José Salcedo me dijo en alguna oportunidad que en el caso del cine el montajista es como el ciego que conduce al lazarillo, porque, porque de alguna manera no conoce el contexto, no tiene la memoria que tiene el realizador, pero tiene la frescura y la intuición y tiene el ojo adiestrado para encontrar ese hilo que nos permita contar una historia coherente y concatenada. Porque al final contábamos con muchísimos episodios pequeños e inconexos y construir una historia a partir de esos fragmentos era una tarea difícil. Realmente estoy muy emocionado y muy conmovido con lo que ha sucedido en el Festival de Cine de Cartagena. Yo creo que es una bonita oportunidad esta para decirles que estoy muy sorprendido porque aunque creía que tenía un escenario muy bonito, que era mi propia casa, mi familia, digamos que estaba en Colombia, que es el país del documental, me he encontrado gratamente con que el festival es una plataforma impresionante para poder mostrarle a los demás países el trabajo propio. Como lo dijo la directora del festival, que se ha convertido en una plataforma para lanzar el cine colombiano. Entonces, además del alivio que siento una enorme felicidad por haber tenido la fortuna de estar incluido en la selección oficial del FICSI y una expectativa porque la plataforma nos lance muy lejos.